Hola, vamos a ver esta vez la aplicación en lugar de solo dockerizada y la base de datos también en contenedor y desplegada en KS. Lo que vamos a hacer es sustituir la base de datos Microsoft SQL Server y en lugar de Docker la vamos a llevar a RDS. Por lo tanto, el ejercicio es muy parecido a otro que os dejo aquí abajo, que es un despliegue full stack en contenedores y luego en EKS, pero en lugar de que la base de datos esté en dockerizada, que esté en RDS. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es irnos al aplicativo, que es este de aquí, ¿de acuerdo? El enlace del aplicativo os lo dejaré aquí. Tenemos por un lado el frontend, que es HTML puro y duro, y luego tenemos el backend, que es un aplicativo en JS, no, perdón, en C Sharp, ¿de acuerdo? Vale, pues lo vamos a clonar dentro de el Visual Studio Code que hemos utilizado también en otros aplicativos. Dentro de la cuenta de Academy ya tengo configurado un clúster de Kubernetes que tengo nodo 1 y nodo 2, que si yo me voy a clúster de Kubernetes tengo aquí el clúster demo cluster, de acuerdo, que también os dejo aquí el enlace para montarlo de cero si no lo habéis hecho, de acuerdo, y también tengo un Visual Studio Code embebido en una AMI Linux, que es con la que trabajo, que también os dejo aquí abajo el enlace por si no lo tenéis. Lo que voy a hacer es clonar el repositorio y voy a entrar en este repositorio de Full Stack Web RDS, vale, y si me refresca aquí un segundo, porque lo he clonado donde no era, entonces me voy a salir hasta aquí fuera, un segundín, vale, y lo voy a clonar dos veces aquí para tenerlo aquí a la izquierda, porque lo había clonado sin darme cuenta, estaba dentro de esta carpeta y estaba ahí dentro de esa carpeta. Vale, y ahora ya estoy aquí dentro. Vale, y entonces el Docker Compose que nosotros tenemos aquí es mucho más sencillo, porque es igual que el Docker Compose que tenemos en este de aquí. Lo que pasa es que aquí hemos quitado la parte de la base de datos. Y con la parte web y la parte API lo que vamos a hacer es entrar en frontend, haremos un Dockerfile con un Nginx y copiaremos la parte de frontend, que es página estática normal y corriente. Y en la parte de backend pues es un aplicativo un poquito viejo, porque está con el .NET, el runtime.6, pero nos da igual, de acuerdo. Y dentro del app settings tenemos la cadena de conexión para conectarnos, que puede ser una URL local cuando lo hicimos en este otro ejemplo, y ya os digo que el vídeo lo tenéis aquí abajo, era un SQL dockerizado, y en este caso le vamos a poner aquí el endpoint de la base de datos, ¿de acuerdo? Vale, pues antes de compilar necesito tener la base de datos para ponerle aquí el endpoint, ¿de acuerdo? Por lo tanto nos vamos a ir a RDS, ¿de acuerdo? Tengo aquí RDS y vamos a crear una base de datos Microsoft SQL Server para este proyecto. Por lo tanto, creo la base de datos, voy a elegir un Microsoft SQL Server, voy a elegir una opción free tier porque no me va a dejar si no. La base de datos me da igual, el nombre de la base de datos da igual, pero bueno, podría poner ejemplo aquí reto, el usuario le vamos a poner SA, que es el que utilizamos, la contraseña la cogemos del Docker Compose, perdona, esto lo borro, y la contraseña la tengo aquí en el app settings, que la contraseña, el usuario es SA y el password es esta de aquí en este proyecto, sino la que vosotros pongáis, ¿de acuerdo? Le voy a poner aquí, y el almacenamiento, el que viene por defecto, y lo que vamos a hacer es también crear un grupo de seguridad para esta base de datos. Por lo tanto voy a crear security group MySQL, y entonces lo que voy a crear es un security group que pueda acceder a este MySQL. Por lo tanto, cuando vengo por aquí lo voy a poner público para poder acceder, ¿de acuerdo? Y el security group voy a elegir, no, el web no, no me ha puesto el nuevo, tengo que, esto es un fallo de refresco de Amazon, que si yo le doy aquí a refrescar,
Vale, al darle a refrescar ahora sí que podré elegir el SQL que no veía hace un momento, ¿de acuerdo? Vale, y todo lo demás lo dejo por defecto y le digo crear base de datos. Y recordar que la he puesto pública para poder acceder y poderla gestionar, ¿de acuerdo? Vale, ya la tengo aquí y vamos a esperar a que se termine de montar la base de datos que le llamamos reto para poder utilizar el endpoint que nos salga aquí. El endpoint que nos salga aquí lo pondremos en el código de la parte del backend antes de compilar, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a esperar a que se monte la base de datos, que va a tardar pues unos 5 o 6 minutos. Bueno, después de aproximadamente 10, 12, 14 minutos, no es del todo, depende de cómo están los servidores de Amazon, ya pone aquí backup, por lo tanto ya puedo entrar en el reto, coger el endpoint, asegurarme que tenemos el security group de MySQL, no, de Microsoft SQL Server, le he puesto el nombre mal, ¿de acuerdo? Recordar que el security group le he puesto MySQL, pero es el security group de un SQL Server, ¿de acuerdo? El nombre se lo he puesto mal, pero tengo abierto el puerto de Microsoft SQL Server, aunque el nombre lo he puesto con MySQL, ¿de acuerdo? Bueno, no pasa nada porque le he puesto el nombre con otro. Vale, tengo el puerto 1433 abierto, por lo tanto ya me puedo venir aquí a la app settings y el endpoint lo puedo cambiar. Vale, porque en este caso tengo el security group abierto, el endpoint, el puerto 1433. Bueno, y he puesto pública la base de datos para que me pueda conectar desde el colegio, desde la universidad, desde el trabajo, de casa, cosa que es un poco un antipatrón de arquitectura porque tendría que estar en que no. Haremos también, ya lo probaremos en que no, pero para poder gestionar la base de datos y poder llegar fácilmente le decimos que yes. Por lo tanto, si yo me cojo también, como hemos hecho en otros vídeos, un gestor de un Server Management Studio, ¿de acuerdo? Que es este, y yo vengo aquí y, perdón, le cojo la contraseña, no, aquí sí, la contraseña, que es este password, y me voy al Manager Studio, como lo he puesto en público que sí, le doy a conectar y veo que me conecta a la base de datos sin problemas, ¿de acuerdo? Porque vale, está la base de datos vacía, no tengo nada porque es una base de datos recién instalada, ¿de acuerdo? Bueno, pero por lo menos sé que la base de datos funciona y que esta cadena de conexión debería de funcionar, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora lo que voy a hacer es montar los dos contenedores, que es el API y la web, con el Docker Compose. Como en este equipo ya tengo Docker Compose instalado con anteriores vídeos, si no lo habéis visto, venir aquí y os pongo cómo podéis instalar Docker Compose, ¿de acuerdo? Pues monto las dos imágenes, ¿de acuerdo? Vale, una va a ir por el puerto 5000, otra va a ir por el puerto 80, ambos puertos están abiertos en esta EC2, ¿de acuerdo? Si le digo docker ps, pues ya tengo aquí, voy a decir curl if config me para coger la IP pública, por no ir a la consola de Amazon y coger la IP pública. Bueno, pues si cojo esta IP pública y la pego aquí, me aparece la página web normal, ¿de acuerdo? Y si le digo 5000 products, ya me aparecen también los products. ¿Por qué? Pues porque cuando genera aquí la parte de la API, aquí en el código del backend de la API, ¿de acuerdo? Rellena la base de datos con productos. Si yo ahora me vuelvo aquí a la base de datos que nos hemos conectado hace un momento y le digo aquí refrescar, veréis que tengo la base de datos que la ha creado. ¿Veis? Esta 6DB, que cuando monto el contenedor de la API, él populariza, rellena la base de datos. Por lo tanto, me está funcionando correctamente, ¿de acuerdo? Tengo también las dos imágenes y entonces lo que voy a hacer es mandarlas a Docker Hub, ¿de acuerdo?
Si yo abro Docker Hub, que lo tengo aquí, bueno, pues aquí está, por ejemplo, un ejercicio de la base de datos SQL dockerizada con la misma aplicativo, la web y la API, pero en el caso vamos a utilizar RDS, por lo tanto vamos a mandar estos dos contenedores a Docker Hub. Me valido, ya estoy validado. Si no estuviera validado en Docker Hub, me pediría usuario y contraseña del usuario y contraseña que tengo en Docker Hub, ¿de acuerdo? Tengo aquí un repositorio que se llama Santos Pardo San Valero, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a Docker tag, le vamos a decir aquí latest y le vamos a decir Santos Pardo San Valero y le vamos a decir car, en este caso es la web, car web, pero le vamos a decir que va a ser con RDS y repito la instrucción pero cambiando push por tag, tag por push al revés, y la voy a enviar a internet, ¿de acuerdo? Vale, pues ya lo tengo y ahora voy a hacer lo mismo pero con el otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si repito la instrucción, tagueo y en lugar de web pongo aquí la API y aquí le pongo API RDS, tagueo la imagen, le digo push y la envía también a Docker Hub, y como hay una imagen muy parecida, pues directamente la sube casi de inmediato, ¿de acuerdo? Ahí tengo las dos imágenes y las dos con tagueadas con mi repositorio. Si vengo a mi repositorio y la refresco, veréis que tengo aquí API RDS, Web RDS, las dos. Vale, perfecto, pues ya lo tengo. Entonces lo que voy a hacer aquí es voy a bajar Docker Compose Down, voy a tirar los Docker porque no sirve y compruebo que tengo correctamente el clúster de Kubernetes como así es, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora lo único que tengo que hacer es lanzar estas imágenes que ya he creado y que van tirando de un RDS con los ficheros declarativos de Kubernetes. No voy a utilizar HTTPS, que lo utilizaré en un vídeo posterior. Voy a lanzar la parte de deployment y la parte de la API. Vale, la parte del deployment tampoco explico el documento completo aquí. Lo único que tenemos que saber que aquí es lo que vamos a coger es cart, si no recuerdo mal el nombre, es cart API. Esto es el API, car API RDS, de acuerdo, cogeremos la API y la lanzaremos por el puerto 5000 o por el puerto 80. Queremos que nos levante un contenedor, o sea, un balanceador por el puerto 80, de acuerdo, y la API se ha creado también por el puerto 80. Recordar que aquí en el Docker Compose, aquí si me voy al backend y me cojo el Dockerfile, está expuesto por el puerto 80, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la API está creada por el puerto 80. Vale, pues esto ya lo tengo y me voy al deployment de la web, que también va por el puerto 80, pero le tendré que cambiar car web RDS, porque es el nombre del contenedor que yo he mandado aquí, car web RDS. Vale, lo salvo, ya he hecho el cambio en los ficheros declarativos de los dos y entonces lo único que tengo que hacer muy rápidamente, kubectl apply -f, voy a lanzar el 1, pero no estoy en la carpeta, perdona, tengo que entrar en la carpeta y entonces cdk8s y ahora kubectl apply -f el 1, pero sin https, y lo mismo, el 2 sin el https. Vale, pues kubectl get all, pues teóricamente tenemos la API y la web ya tirando de un balanceador, y como ha sido compilado con las opciones ya de la base de datos de RDS, pues no tendría ningún problema, ¿de acuerdo? Vale, lo que vamos a hacer es esperar a que se conecte, a que se monten los dos balanceadores. Normalmente esto va bastante rápido y si queremos verlo, bueno, vamos a intentar conseguirlo. Primero vamos a ir al web, que es el frontal,
lo tenemos aquí el balanceador, lo copiamos, lo pegamos y vamos a ver si hay suerte que ya lo ha montado. Bueno, todavía no lo ha terminado de montar, vamos a esperar un poquito más y lo tendremos montado, pues eso, en esos 3-4 minutos que tarda. Recordar que esto, si nos vamos aquí a balanceadores, tendremos aquí los dos balanceadores, ¿de acuerdo? El que empieza por A4, el que empieza por A0. Si volvemos aquí, el que empieza por A4 y el que empieza por A0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo puedo coger de un sitio o de otro. Vamos a ver si lo ha terminado de montar. El que empieza por A0 hemos dicho que es el de web, el que empieza por A0. Bueno, lo voy a poder coger de aquí. Y como al pegarlo la primera vez, a ver, aquí me ha dado antes un error, este error. No, solucionar problemas no. Lo que voy a hacer es abrir una pantalla de incógnito para que no me engañe la caché del navegador. Y voy a ver si ya ha terminado de montar la página web del frontend de la página web de la tienda de coches. Todavía no la termina de montar, pues vamos a esperar a que termine de montar los balanceadores. Vale, y entonces si nos damos cuenta, bueno, vamos a hacer un poco de troubleshooting porque yo estoy cogiendo el de web y si os fijáis me sigue sin funcionar, ¿de acuerdo? Si lo cojo y lo pego, me sigue sin funcionar. Vale, ¿cómo puedo hacer un poco de troubleshooting? Porque realmente lo que ha ocurrido ahora es que he intercambiado los nombres de los contenedores. Al web es la API y la API es el web. Es decir, que me he confundido o a la hora de escribir aquí los nombres, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo lo voy a resolver. Si yo cojo y le hago kubectl, le digo exe-it y le pongo el nombre del pod, que se supone que es el que tiene el Nginx dentro, ¿de acuerdo? Y entro en modo shell, vale, me va a devolver el prom del contenedor dentro del contenedor. Bueno, perdonad, si le digo it para que me funcione bien, que me he dejado la it. Vale, si yo ahora por ejemplo le digo curl localhost, fijaros que no me responde nada. Me dice aquí no hay un servidor web, ¿de acuerdo? Si hago lo mismo con el otro contenedor, con el otro pod, ¿de acuerdo? Y hago esto y le hago un curl localhost, fijaros, un curl localhost, fijaros, si lo pongo bien, fijaros que me escupe una página web, que es la página web del frontend, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la hora de lanzar los contenedores, lo que me ha hecho es que me ha cruzado y he mandado el contenedor API al despliegue web y el contenedor web al despliegue API, ¿de acuerdo? Fijaros que si yo le digo esto, me funciona todo correctamente porque el que es API es el servidor web, por lo tanto yo cojo este balanceador y fijaros que me responde correctamente. Y si yo cojo el que es web, ¿de acuerdo? Pues cojo este de aquí, le digo products, que está pensado para sacarme los products, y me saca los productos correctamente. Por lo tanto, la API y el backend también funciona correctamente yendo al RDS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, funciona correctamente, excepto que me he cruzado los nombres de la API de la web, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuidado con eso. Si yo quiero, bueno, cuidado con el me quedo con el función, pero ha funcionado, lo único que me he confundido es al cambiar los nombres de los contenedores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para borrarlo sabemos que es delete -f y le voy a decir el 1 y ya me lo borra, y cuando le dé al siguiente también me lo borrará. Bueno, recordad que hemos hecho la base de datos de forma pública. Bueno, ahí le digo aquí el 2, que hemos hecho la base de datos de forma pública en el RDS, ¿de acuerdo? Para podernos conectar
tranquilamente desde cualquier sitio, y que es un poco un antipatrón de arquitectura. Todo el proyecto funcionaría exactamente igual si utilizo, por ejemplo, lo que pone Database 1, que es exactamente lo mismo, pero no está accesible desde el exterior. Entonces, el único problema es que si lo hago y tengo que hacer troubleshooting del MySQL y me quiero conectar al MySQL, no lo voy a poder hacer si no instalo un gestor de SQL dentro de la nube de AWS, ¿de acuerdo? Pero sería mejor hacerlo de esta forma, ¿de acuerdo? Con la base de datos oculta. Bueno, luego grabaré en otro vídeo para que lo tengáis también, ¿de acuerdo? Pero en principio lo podéis hacer de las dos formas, como queráis, ¿de acuerdo? Pero si existe algún problema es más fácil solucionar el problema si la tenemos pública, y para el reto lo podéis hacer de forma pública. Recordar también que aquí os he dejado, este es el enlace para bajaros el SQL Management Studio directamente, ¿de acuerdo? Pero que también aquí tenéis el DB Beaver para poderlo instalar en vuestros PCs, o el DB Beaver para lanzarlo desde dockerizado. Yo me cojo esto, me vengo aquí, lo pego, y entonces lo que tengo es un gestor de base de datos que se llama Cloud Beaver, bastante conocido, de acuerdo, que lo puedo utilizar de forma interna, de acuerdo. Por lo tanto, si yo tengo esto y le digo aquí docker ps ifconf, si yo aquí le pego el puerto, la IP, y le pongo el 8080, pues me aparece Cloud Beaver, de acuerdo, porque lo tengo ahora lanzado en el Visual Studio, bueno, en la máquina de Visual Studio, en la máquina de Visual Studio. Entonces aquí me pide un usuario para validarme, le pongo aquí cbadmin y la contraseña que nos acordemos. Voy a poner una que se suele poner en las demos, de acuerdo, que es A mayúscula 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en minúscula. Le digo acabar, vale, y ahora una vez que entre aquí le voy a decir login, cbadmin, A mayúscula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B minúscula, y entonces aquí le voy a decir que quiero una conexión, que le voy a decir Microsoft SQL, y entonces creamos una conexión de SQL, que en este caso es SQL Server. ¿Y dónde lo vamos a mandar? Bueno, pues queremos que se conecte al reto, que en este caso el endpoint es este, el usuario es SA, la contraseña es esta de aquí, copiamos y pegamos. Bueno, y nos damos cuenta que aquí, igual que hemos hecho antes con el gestor bueno, nos vuelve a pedir la contraseña, con el gestor propio de Microsoft SQL Server, ¿de acuerdo? Este gestor, que ahora este de aquí, exactamente lo mismo, pues veremos que aquí, una vez que se conecte, que está aquí pensándoselo, veremos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Se ha conectado, tengo aquí la base de datos, 6DB, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Si yo quisiera hacer una nueva conexión, ¿de acuerdo?, de otro servidor, y en este caso voy a hacer el servidor, el que hemos dicho que es el de la base de datos, que está de forma oculta, ¿de acuerdo? O sea, que está de forma oculta, pero voy a cambiarle el security group, porque no recuerdo qué security group tiene esta base de datos, creo que me he equivocado al agregarlo, en el abierto el 1433, y le voy a abrir, o si lo tengo, sí que lo tengo, por lo tanto la base de datos es también correcta. Vale, pues si yo me vengo aquí a Cloud Beaver, le digo que el host es este, el otro, creo que he puesto el mismo usuario para conectarnos. Fijaros que ya estoy conectado
Fijaros que ya estoy conectado también a la base de datos que no está publicada en internet, pero como lo estoy haciendo con una máquina de Amazon, estoy llegando perfectamente, ¿de acuerdo? Aquí no tengo la base de datos SalesDB porque no he creado los contenedores apuntando a esta base de datos, ¿de acuerdo? Pero podríamos estar trabajando con una base de datos que es no publicada al exterior, o podríamos publicarla al exterior, ¿de acuerdo? En ambos casos nos va a funcionar el despliegue, ¿de acuerdo? Lo único que ocurre es que si queréis hacer troubleshooting de la base de datos, o crear más tablas o crear más ítems, si lo tengo públicamente puedo instalarme cualquier gestor de base de datos y me puedo conectar desde mi casa o desde donde yo quiera. Y si lo hago con una base de datos interna, en este caso si hiciera la base de datos interna, necesito utilizar por ejemplo lo que acabo de hacer de lanzar un gestor de base de datos en la nube de AWS, y desde la nube de AWS también llegaré a la base de datos de forma privada, ¿de acuerdo? En ese caso levanto DBViewer en la máquina en la que estamos trabajando, y de forma interna, esta es la IP pública a la que yo me conecto, pero aquí la base de datos es DBViewer, va por la red interna de Amazon y llega. Por lo tanto, cuando yo generase también todos estos y volviese a generar las imágenes, y viniera aquí a la parte de app settings y le pusiera aquí la cadena de conexión de la base de datos privada, la que estuviera con la opción aquí de esta opción Database 1 que está en pública acceso, no pasaría nada, porque me generaría las imágenes, las subiría a Docker Hub, lo lanzaría en Kubernetes y seguiría funcionando igual que me funciona el CloudWeaver, que me puedo conectar. Por lo tanto, esta opción sería un poquito más segura, es una arquitectura más segura. El único problema es que hay que entender que si necesito hacer troubleshooting de la base de datos, necesito levantar CloudWeaver dentro de la máquina de Visual Studio, que es una máquina que en este caso es una máquina de Amazon, una Mi Linux, donde hemos instalado el Visual Studio. Entonces desde esta máquina se puede conectar a RDS sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, cualquiera de las dos formas, oficialmente esta sería la opción más correcta, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos formas la podéis utilizar para hacer el reto, ¿de acuerdo? Y es preferible que pongáis la base de datos en RDS, que es más fácil para vosotros y es más utilizado el servicio, que dockerizar la base de datos, como es el otro vídeo donde hice el mismo ejemplo que acá estoy haciendo en este vídeo, pero en ese caso también la base de datos estaba dockerizada y no se utilizaba RDS. Bueno, esperando que os sirva también este vídeo para poder hacer el reto o cualquier otro ejercicio de base de datos o despliegue full stack, ¿de acuerdo? Me voy a despedir simplemente limpiando el clúster y dejándolo limpio para las siguientes prácticas, ¿de acuerdo? Por lo tanto tengo aquí kubectl get all, bueno, ya lo he limpiado, ¿de acuerdo? Get all creo que lo he limpiado, se me queda vacío, pero tengo lanzado el contenedor de DBViewer, que ya si lo necesito lo volveré a lanzar, le digo que lo paro, y con esto termino el vídeo de hoy. Venga, un saludo a todos.